Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy para hablar de que se declara admisible la acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso. Para esto, Don Asta nos va a entregar los detalles y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, en Full de Haces anteriores habíamos hablado de que se había presentado la acusación constitucional en contra de la juez Silvana Donoso, que entre otros casos de connotación pública fue quien liberó a Hugo Bustamante, que fue el asesino supuestamente de Ámbar Cornejo. Ya digo supuestamente porque esto siempre tiene que darse una sentencia para ser tajante en este tipo de casos o cuestiones criminales. Uh-huh. Y lo que ocurrió fue que habían problemas a partir del año 2016 que después fueron solucionados con leyes años posteriores, con el tema de las libertades que se le ejercían a los presos. Y en muchos casos esta juez era sindicada como una de las responsables de que muchos delincuentes estuviesen en la calle sin tener la garantía de que estaban reinsertos a nuestra sociedad. Decían, por ejemplo, de que durante una semana, durante esa época del 2016, solamente le dedicaban 2 a 3 minutos a las solicitudes de libertades, porque tuvieron que ver alrededor de 850 casos en una semana. Entonces, el diputado Andrés Lonton fue quien encabezó este tema de la acusación constitucional contra la magistrada Silvana Donoso y finalmente fue declarada admisible por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a ser el Senado quien como jurado dictamine si ella va a estar 5 años sin poder ejercer ningún cargo público. Y en estos momentos se está siendo suspendida de sus funciones según el artículo 52 de nuestra Constitución Política. El nivel acusatorio fue compuesto por 2 capítulos. Uno que tiene que ver con el notable abandono de deberes, ¿ya? Uh-huh. Por haber aplicado un criterio torcido a la ley y no haber sido imparcial en la aplicación de esta misma. Y también por la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces el Senado va a tener que actuar como jurado para ver si sigue o no sigue siendo magistrada esta jueza, ¿ya? O si no, va a estar 5 años fuera de cualquier cargo público. Hubo mucho lobby, mucha queja por parte sobre todo de las feministas, ¿ya? La organización ABOFEM al respecto, señalando de que esto fue una vergüenza lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados porque se dejaron llevar por el populismo de derecha. Exactamente, eso es lo que señalaban ellas, ¿eh? Y es chistoso porque se supone que en un nuevo proceso constituyente va a haber mucha gente de la denominada izquierda que va a ir por el tema de un sistema unicameral. Entonces, ¿qué pasaría si este tipo de situaciones se produjesen en una sola cámara? Ella ya estaría fuera, en este caso, del Poder Judicial y ellas estarían con más sangre en el ojo de lo que ya están. Entonces, ahora el Senado, que se supone que, digamos, lo bien entre comillas, es un poco más serio bajo el punto de vista de muchísima gente, ahora va a tener que decidir si esta jueza pasa por esta acusación o no. ¿La pasa o no? No sé qué opinan ustedes de esto. Don Disidente, ¿comentarios? Mira, yo considero de que es una buena medida que se ponga en tela de juicio a esta jueza, valga la redundancia, porque no puede ser de que haya liberado a este tipo con los antecedentes que tiene, sobre todo porque no se tomó en cuenta lo que había entregado Gendarmería. Gendarmería había entregado un perfil psicológico que este tipo no se iba a rehabilitar. No nos olvidemos que era el psicópata del tambor. O sea, es grave la situación. Obviamente se tiene que demostrar y dar ya un veredicto final en que se acuse de que mató él a Ámbar. Todo apunta para allá, pero hay que esperar todavía la resolución. Sin embargo, el tipo ya tiene en sus hombros 2 asesinatos y brutales. O sea, no cualquiera tiene esa capacidad de destruir 2 vidas y meterlas dentro de un tambor. Toda la paciencia que se necesita para hacer eso, todo lo que lo que significa quitarle la vida a 2 personas, a un niño y a una mujer. Yo por eso soy partidario de la pena capital, porque esos tipos no deben seguir respirando. Yo lo considero de esa forma. A algunas personas les choca esto, pero este tema se habría solucionado de una vez. Yo sé que algunos no están de acuerdo con ese tema, pero suceden estas cosas. Suceden estas cosas donde a esta gente se le da, entre comillas, una nueva oportunidad, gente que no tiene otra oportunidad.
Y eso hay que tenerlo claro. Esta gente son asesinos, son psicópatas y no tienen vuelta atrás. Son unos depredadores. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Esta gente no se rehabilita. Y la evidencia empírica me avala mis dichos en ese sentido. Así que esperemos que esta jueza pague por el error que cometió. No sé si fue error o fue adrede o por su ideología, no lo tengo claro. Pero debe suspenderse de sus funciones, porque una cosa así no podemos tolerar esas cosas. Como sociedad no podemos, porque no estamos perdiendo la confianza en el poder judicial, y eso es muy malo porque nos va a llevar a un mundo de barbarie. Yo lo he repetido en varias ocasiones, por algo está la justicia, pero cuando la justicia en estos momentos está en tela de juicio, está resquebrajada, está intervenida por ideologías de todo tipo. Aquí no estamos hablando de que sea de derechas o de izquierdas o que digan que se derechizó el Parlamento, no. Aquí estamos hablando de un caso puntual, de que todas las personas de la Cámara deberían estar a favor de que esta señora sea destituida de su cargo y nunca más ejercer como abogada y que busque otro trabajo, porque lo que hizo le costó la vida a alguien. Sí, es grave esta situación, le han bajado mucho el perfil, pero es grave. No se pueden dejar pasar cosas así. Eso es lo que tiene que decir. Aquí una vez más, y esto ya llega a ser reiterativo, repetitivo y cansador, el ver cómo los movimientos que ya se han arrimado hacia la izquierda, como son el feminismo y bueno, los políticos en general que son de ese sector, siempre van a contracorriente y siempre van... todo lo que les parezca remotamente sentido común, o que a nosotros nos parezca remotamente sentido común, para ellos es una demostración de la ultraderecha autoritaria, dictatorial y todos los cuantos se llaman los epítetos que les quieran colocar. Me parece deplorable la actitud del movimiento feminista, independiente de que si esté o no, o sea, la acusación constitucional se debe hacer igual, ¿cierto? Y la destitución ya no nos corresponde a nosotros, corresponde a los jueces que tienen, o los ministros en este caso, que tienen que deliberar al respecto. Y nos guste o no, así como no nos gustó, por ejemplo, la resolución que dieron en el caso del diputado Gutiérrez, tenemos que aceptarlo como la ley lo indica. Y lamentablemente aquí, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Disidente, que la jueza esta cometió un error grave, terrible, y que tuvo unas consecuencias que son atroces, pero lamentablemente aquí el tema está en que los ¿cuántos se llama? Sobre todo los movimientos de izquierda, como lo decía previamente, están en pos de defender lo indefendible una vez más, como lo decía también en un principio. Don Inmaduro, ¿comentarios? Bueno, recabando un poco lo que ambos decían, tanto Disidente como tú, bueno, y también con lo que mencionaba Don Asta, es curioso entender que una juez no toma en cuenta informes de gendarmería que hablan de una persona que demuestra rasgos psicopáticos y que no es un sujeto de reinserción, que lo libera, y esto desencadena la muerte de una chica, una menor, que en mi opinión sí, él fue. O sea, no es que yo esté dictando un juicio, pero es que las opciones acá como que no hay muchas, y que eso para ellos sea populismo de derecha, cuando es simplemente un poco de sentido común, que según algunos parece que es el menos común de los sentidos, porque la izquierda está en guerra con el sentido común. Me parece una locura. O sea, yo me pregunto si la jueza Donoso, en vez de haber sido una jueza, fuera el juez Donoso, ellas estarían defendiéndola tanto. Es una pregunta que yo creo que deberían hacerse mucho con respecto a este juicio, y que quieren tomar en cuenta de alguna forma la opinión de estas chicas feministas. Y para entender también un poco si lo que debe primar acá es la justicia como tal, y por otro lado también el buen criterio de los jueces. ¿Qué es lo que estamos acá promoviendo? El buen criterio. O sea, yo creo que no hay forma en que esta jueza no debiese ser destituida de su cargo. No hay forma. Es algo para mí que es algo que tiene que ocurrir sí o sí,
porque si no la señal que están enviando es que los jueces pueden hacer lo que quieran, pueden tener un pésimo criterio y no pagar absolutamente nada por ello. Bueno, de hecho esa es la señal que estamos recibiendo desde hace rato, Así es. que fue claramente la señal que nos dieron con Hugo Gutiérrez. Claro, eso fue con el tema del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que ahora es el Senado el que va a tener que decidir la suerte de la juez. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una defensa corporativa muy fuerte del entrecomillado Poder Judicial. Ya ha aparecido la vocera, Ana Gloria Chevesich, perdón, al revés, Gloria Ana Chevesich, que dijo de que esto fue un grave atentado a la independencia del Poder Judicial, ¿ya? Debido a que el problema, según estos jueces, no era la actitud de la juez, en este caso, sino eran las leyes, ¿ya? La ley de esa época. En la ley que está en el año 2016, la libertad condicional a Hugo Bustamante se podía dar. Y después esto fue modificado durante el año 2019, ¿ya? Mediante otra ley. Y ahí también hay muchas personas que son de este, entre comillas, movimiento feminista que le echan la culpa a la derecha de esa época, bueno, que en realidad es la misma que tenemos ahora, que señaló que dilataron este asunto de la ley que finalmente se pudo aprobar en el año 2019, ¿ya? Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental, como bien señalan ustedes, es la actitud de la juez Silvana Donoso, que hay que destacar que dentro del libelo acusatorio no es solamente por el tema del caso de Ámbar, tiene que ver también otro tipo de situaciones que relató ahí en la acusación constitucional el diputado Andrés Lonton, ¿ya? Y fue bien cruda esa sesión, en la cual finalmente se declaró admisible. Me parece bueno que sea cruda, en todo caso. El tema va con que según Lonton no bastaba con decir que no estaba obligado, sino que había directamente desidia, flojera y negligencia, y que tendría que pedir perdón. Que la ley diga que se puede liberar a un criminal no quiere decir que deba liberar a un criminal. De hecho, el tema va porque la juez ni siquiera tuvo la dignidad de ir a la Cámara de Diputados, ¿ya? a defenderse, ¿ya? Y también hay que esperar si va a ir al Senado, no se sabría decir si va a ir o no. Y también tiene que tener en cuenta que, como mencioné también, esto que solamente dedicaron una semana a más de 850 casos. Es decir, del tema de la libertad condicional solamente fueron alrededor de 2 a 3 minutos por cada solicitud, lo cual es claramente una negligencia muy, muy grande de la jueza. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué de la jueza? Porque se supone que era un comité, que es otro argumento en contra de esta acusación constitucional, de que ella no fue la única, y muchísimo menos pasar por esa situación, ¿ya? Pero lo que pasa es que los políticos quieren dar una señal al respecto de que no eran simplemente estos juzgados suerte de veedores nomás de la situación, sino que tendrían que haberse involucrado más en cada uno de los casos correspondientes. Y que eso fue lo que cambió de hecho en la ley. Y creo que no era la primera vez que ella hacía algo así, me parece. Creo que ya antes había liberado a otro criminal que también había sido, por informe, declarada una persona que no era apta para reinserción. Claro, y de hecho eso tiene que ver con un caso que señalan Andrés Lonton en su alocución. Hay una tendencia, digamos. Claro, que hay una tendencia al respecto. ¿Don Diciente? ¿Comentario? Yo quisiera agregar que aquí hay un incentivo perverso que tienen los fiscales y jueces para la resolución de casos, porque ellos tienen metas de resolución de estos temas. Entonces, si mientras más casos los cierren y los dejen sin problemas, me refiero a que dejen casos cerrados o que terminen resoluciones, ese tema también está generando de que se genere esta fuga de gente que no debe salir, porque en una de esas le dice un asesor, oye, ya empiezan a ver estas carpetas, ya cuántos años lleva, 5 años ya para afuera. Puede ser ese sistema también que está generando este tremendo daño en la justicia chilena. Entonces esas cosas nosotros deberíamos ser más vigilantes con esto y pucha, yo sé que cuesta porque todos estamos trabajando, todos no tenemos el tiempo, pero la justicia, si no funciona en el país, va a generar un tremendo problema social que ya lo estamos viviendo. Gente que se toma detenida, Carabineros hace un tremendo esfuerzo por tomar a estos delincuentes y dejarlos tras las rejas, pero
la falta de criterio de los jueces y fiscales está generando un tremendo problema que va a derivar en un conflicto muy fuerte a nivel social, porque la gente empieza a tomarse la justicia a mano propia. Y ya hemos visto casos y de lo que se ve y hay filmaciones. Entonces, para evitar esa barbarie, tiene que funcionar la ley y con buenas leyes. Pero no podemos seguir así porque esta cuestión en 5 o 10 años más puede ser mucho peor. Y ahora esto puede ser simplemente un hipo que hizo la Cámara, pero se valora que la hayan admitido esta acusación porque ya sería el colmo. Así que yo creo que es un buen pie ese tema, pero de todas formas esto hay que mantenerse vigilante con estas cosas. Eso. Bueno, yo solo para terminar podría agregar de que si te están pagando por hacer un trabajo que es revisar los informes, no te puedes tomar 3 minutos para revisar un informe. O sea, menos cuando de eso depende, o dependería en algún momento, la vida de algún otro inocente. En el mes de la patria, esto es Full de Haces en el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.